Les invito a que una vez más podamos compartir la primera parte del versículo 13 de la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Sería bien interesante que pudiéramos también ver qué es lo que dicen los versículos anteriores, porque el apóstol Pablo está diciendo que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Está hablando de otros dones antes, pero dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Nosotros estamos hablando acerca de la esperanza. Ya hicimos una introducción, ahora vamos a profundizar un poquito más en las Sagradas Escrituras, porque la esperanza es una actitud fundamental del Hijo de Dios, del creyente. Y si se fija, acá hay dos cosas más que tienen que estar presentes en la vida del creyente. No solamente la esperanza, sino que la fe y el amor. Estos tres. ¿En qué creyente? En todo creyente, en Dios. Fe, esperanza y amor. Nosotros estamos hablando de la esperanza. Estos tres, dice el apóstol Pablo, que permanecen. La esperanza nos ayuda a mantener la alegría en medio de las situaciones que nos toca enfrentar, diversas clases de situaciones que enfrenta el creyente en medio de las dificultades que nos toca vivir y enfrentar. Fíjese que la esperanza, el sustantivo griego, hay dos palabras. Una de ellas es elpis y la otra el verbo elpizo, términos griegos. Fíjese que esta palabra casi siempre se traduce como esperanza. Y aquí hay un dato que dice que aparece 54 y 31 veces, estamos hablando de dos términos, respectivamente, en el Nuevo Testamento. La esperanza, este término. Fíjese que la esperanza no se trata solamente de esperar algo. El que tiene esperanza espera algo. Y el antónimo de esperanza sería desesperanza. ¿Usted se ha encontrado alguna vez con una persona desesperanzada? Generalmente la persona desesperanzada es una persona que está también desilusionada, defraudada, ¿cierto? Dice, no, ya no espero nada. Pero el que abraza la esperanza es una persona que espera algo, pero la esperanza que nos enseña la palabra del Señor no significa solamente en tener un deseo, mantener un deseo, sino que también implica llevar consigo fe, confianza. Mire lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza. Para que abundéis en esperanza. Yo quiero que subraye esto. Que lo subraye y lo mantenga. Romanos 15, 13. Le haría bien tomar nota. Romanos 15, 13. ¿Se acordará de esto? ¿O se le va a olvidar? Romanos 15, 13. Mire, el Dios de esperanza, parafraseando, dice el apóstol Pablo, que produzca en nosotros que abundemos en esperanza. ¿Sabe? Dice, por el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Sabe? La Biblia, yo le dije, varias veces habla de esperanza. La iglesia, a través de la historia, de su historia, ha sido una iglesia que se ha caracterizado por la esperanza, porque
el creyente, ya lo dijimos, cada creyente debe tener por lo menos estas tres características como hijo, como hija de Dios: la fe, la esperanza y el amor. La Escritura dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y escuche, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No sé si le llama la atención este pasaje. Dice que Cristo en nosotros, Pablo dice en vosotros, en nosotros, es la esperanza de gloria. Y escuche lo que dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 1. Pablo se presenta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Ve? Usted puede depositar su confianza como lo hace la gente en el mundo. Usted no, creo que no. Pero la gente puede depositar su esperanza en cualquier cosa. Usted puede visualizar y cifrar, proyectar su esperanza en algún candidato político. Si no, con este candidato, ahora sí que se arregla la cosa. Y usted pone su esperanza ahí. Pero el creyente, el verdadero creyente, el creyente genuino, sabe que su esperanza debe estar puesta en Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. La esperanza de gloria. Y el apóstol Pablo dice: el Señor, del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Conviene esperar en el Señor. Conviene tener la esperanza en el Señor. La Biblia dice que no será avergonzado el que en Él confiara. Conviene esperar en el Señor. El capítulo 8 de Romanos, en el versículo 24 y 25, dice así: porque en esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Sabe que lo que dice anteriormente en los versículos que anteceden a esta porción son bien interesantes? Porque ¿sabía usted que hasta el planeta, hasta la Tierra, espera en el Señor? Para ser libre de la corrupción, para ser libre de esto que oprime incluso a la creación que Dios creó, al planeta, a la Tierra. Pero la Biblia nos dice bien claro: pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces yo le pregunto: ¿dónde está su esperanza? ¿Qué es lo que usted espera? Hablamos en la exposición pasada de este evento que está a las puertas. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Hay alguien que dijo, y me gustó tanto esta frase, porque dijo: yo no espero la muerte, yo lo espero a Él. Él con mayúscula. Tremendo, ¿ah? Yo no espero la muerte, yo lo espero a Él. Yo espero a Cristo. Yo le pregunto: ¿usted lo está esperando a Él? La palabra es tan ilustrativa, porque la esperanza que se ve en realidad no es esperanza. Y dice el versículo 25: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza. ¿Y qué es lo que estamos esperando?
Mire, lo que señala la Biblia, porque la Biblia también habla de la esperanza bienaventurada, pero también habla de la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Se equivocan los creyentes que esperan tener su mejor vida ahora. Se equivocan los creyentes que esperan en este tiempo, en esta tierra donde estamos nosotros, disfrutar de sus mejores días. Porque en realidad el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, se proyecta y espera, tiene la esperanza de una vida eterna y de una vida mejor que esta. Yo le invito que lea los últimos versículos del libro de Apocalipsis. Me gusta a mí cómo lo describe ahí. Porque en esa vida que el Señor ha preparado, en ese lugar donde incluso el capítulo 21 de Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las primeras cosas habrán pasado. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis encontramos que se empiezan a enumerar, a nombrar, a especificar algunas cosas que no van a estar ahí. Dice la palabra que en ese lugar, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ya no habrá más muerte. Por ejemplo, que debe ser una de las cosas que más nos hace sufrir a nosotros en esta tierra, la muerte. Entonces, mire, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrán más enfermedades. Y me gusta, y permítanme señalarlo, porque la propia Escritura dice, y enjugará Dios las lágrimas en los ojos de ellos. Porque el llanto se puede asociar con diversas emociones. Pero generalmente una persona triste llora. Claro, usted puede llorar también de emoción, pero cuando le toca vivir situaciones difíciles, complicadas, cuando el dolor llega, generalmente se acompaña por el llanto. Dice la Biblia que el Señor va a secar, va a enjugar nuestras lágrimas ahí en el cielo, siendo esa la última vez que nosotros lloremos. Porque en ese lugar ya no habrá más dolor. ¿Usted está esperando ese cielo nuevo y esa tierra nueva? ¿O usted está acomodándose acá, poniéndose cómodo acá? Que el Señor le bendiga acá, su mejor vida acá. Bueno, se va a perder lo mejor. No se acomode tanto acá. La Biblia dice que somos extranjeros, que somos advenedizos. Como les decía, Tito capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay una promesa de Dios que no miente. Y Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Es una esperanza bendita. Y fíjese cómo comienza este versículo. Dice, aguardando. O sea, no solamente es una esperanza bendita. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, escuche esto. Otra traducción dice, así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso. Mientras llega, falta menos. Hoy día ya falta un día menos ya para eso. Mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
aguardando. Y si usted se fija en los versículos anteriores, la palabra del Señor nos está enseñando cómo debe ser nuestra actitud mientras estamos esperando esa esperanza bienaventurada, valga la redundancia. Dice, enseñándonos, versículo 12 de este capítulo 2 de Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, no da lo mismo. Si usted dice que está esperando a Jesucristo, eso se va a notar en su forma de vida. Si usted dice que de verdad está esperando que Jesucristo venga por la iglesia, llámese iglesia, la comunidad de creyentes, eso se va a ver en sus decisiones, en sus actitudes, en cómo usted vive, en cómo yo vivo. Así se va a ver. No es solamente decir, no, si estoy esperando que Jesús venga, sí, y hay una actitud, hay una forma de vida, hay una espera, hay una serie de cosas que confirman eso. ¿Está trabajando usted, por ejemplo, en bien de la obra del Señor? ¿Está trabajando usted en bien de que vengan más almas al conocimiento de Jesucristo, que lleguen más personas, que llegue su familia, sus vecinos? ¿Estamos haciendo eso? O sea, hay una forma de vida que confirma que realmente estamos esperando que el Señor Jesús venga por su iglesia en general o que venga por alguno de nosotros en particular. Pero sabe, el Señor está viniendo. El Señor está viniendo. Por eso yo quiero aprovechar de enfatizar esto. Esperemos el regreso del Señor. Esperemos con esta esperanza bienaventurada. Esperemos, como decíamos en la exposición anterior, con nuestras vasijas y nuestras lámparas con aceite. Porque cuando esas vírgenes insensatas quisieron ir a conseguir aceite, ¿sabe qué? No hubo más tiempo. El tiempo estuvo antes. La oportunidad estuvo antes. Y si usted está escuchando esto ahora, hoy es su oportunidad entonces. Hoy es nuestra oportunidad entonces. Entonces aguardemos, preparémonos para encontrarnos con el Señor. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Por eso yo insisto en esto. Si usted dice que está esperando al Señor, ya sea donde sea que me esté escuchando, a lo mejor está privado de libertad, no importa. Usted pueda estar tras las rejas y libre, ser libre espiritualmente. A lo mejor conociste al Señor en la cárcel. Si usted nos está escuchando en la cárcel. A lo mejor conociste al Señor en el hospital, ahí recibiste a Cristo. A lo mejor el médico ya te dijo ya que está en tu tiempo final, que te quedan días de vida. Conociste al Señor ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una actitud que denota, que demuestra que realmente nosotros estamos esperando a Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Veo, no? Entonces, si usted está esperando realmente al Señor, usted no puede estar viviendo en pecado, amigo, amiga. Usted está viviendo, esforzándose por agradar al Señor. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Usted tiene esta esperanza? Si tiene esta esperanza, usted cumple con esto. Si tenemos esta esperanza, cumplimos con esto. Fíjese que la esperanza que nos enseña la palabra del Señor va de la mano de la fe. Son inseparables. Incluso a veces quizá en algunos pasajes usted va a encontrar que sean sinónimas o que algunas traducciones cambien la palabra esperanza, traduzcan
la palabra esperanza o fe, ocupen alguna de las dos, o confianza, en diversas traducciones de la palabra, pero yo quiero decirles que son una pareja inseparable, van de la mano. El apóstol Pablo escribió, como leíamos en nuestro texto, en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Van de la mano. La esperanza y la fe van de la mano, van juntas. Y si usted lee el versículo 1 de Hebreos capítulo 11, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Donde encontramos una magistral definición de fe. Cuando dice, es pues la fe, certeza de qué cosa, de lo que se espera. ¿Ve? Van de la mano. La fe viva, la fe que agrada al Señor, va de la mano. El autor del libro de Hebreos lo escribió así en el versículo 1, capítulo 11, es pues la fe, certeza de lo que se espera. Y se acuerda de lo que decía el apóstol Pablo y escribía acerca de que la esperanza que se veía en realidad no era esperanza. Bueno, este versículo 1 de Hebreos 11 dice que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de qué cosa, de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Van de la manito, van juntas. Son inseparables. ¿Sabe? Nosotros tenemos esta esperanza maravillosa que el Señor nos dio, que no la teníamos antes. La Escritura dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y cómo estábamos sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Por eso que si hay alguien que nos está viendo, escuchando, y que no conoce a Cristo, a lo mejor no está escuchando porque otra persona puso la radio y usted está escuchando, no tiene a Cristo en su corazón. No tiene la experiencia de haberle abierto la puerta de su corazón a Jesús, entonces usted sabe que usted está sin esperanza. Lo que hay sobre su vida es la ira de Dios. Entonces no espere más para hoy día mismo abrirle la puerta del corazón, de su corazón al Señor Jesucristo, para que usted tenga esta esperanza bienaventurada. Porque sin Cristo, lo dice la palabra, como nosotros estábamos antes de conocer al Señor, nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso que el mundo vive como quiere, pues. Por eso. Y que usted no puede vivir como quiere, yo tampoco. Porque el mundo, ¿sabe qué? El mundo vive sin Dios. Pero usted tiene a Dios en su corazón. Usted tiene un Padre, un Dios que nos ha abrazado con tanto amor. Es maravilloso esto. Porque cuando reflexionamos en la esperanza nos damos cuenta que esta esperanza en Dios trasciende la vida. Dice la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si usted a lo mejor hace poco despidió a un ser amado, que recibió al Señor como nos ha tocado durante este año, aquí mismo en la congregación, enterarnos y tener que de alguna forma despedir a un ser amado, que en la recta final de su vida aceptó al Señor. ¿Sabe qué? Dice el apóstol Pablo, que no nos entristezcamos. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que murió habiendo recibido a Jesucristo como su Salvador, ¿sabe lo que dice la Biblia? Como se lo decía la semana pasada. Dice que los que murieron en Cristo, los muertos en Cristo, serán los primeros en resucitar.
Por eso que el apóstol Pablo dice tan claramente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y me estoy recordando ese versículo que encontramos en el libro de Salmos. Dice que Él nos acompañará, Dios, aún más allá de la muerte. Mire qué espectacular, qué grande es nuestro Dios. ¿Quién más le puede acompañar a usted aún más allá de la muerte? ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Para ir terminando, nuestra esperanza no está basada en nuestras capacidades ni en nuestras posibilidades. Nuestra esperanza no está basada en un hombre, ni siquiera nuestra esperanza está basada en las circunstancias o en condiciones humanas. Si de verdad tenemos esta esperanza que está mencionando el apóstol Pablo aquí, es una esperanza que está puesta, fundamentada en Dios. Yo quiero invitarle para cuando usted se haga un tiempo, estudie la vida de un hombre que es conocido como el padre de la fe. Él sí que supo esperar. Dice la Escritura claramente ahí en el capítulo 4, en el versículo 18 de la carta a los Romanos, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Todo el panorama alrededor de Abraham le decía a Abraham que lo que Dios le había hablado no se iba a cumplir. Hablamos de las circunstancias, por eso que la esperanza nuestra no está basada en las circunstancias. No está basada en las circunstancias ni siquiera en nuestras capacidades, sino que se fundamentan en Dios. ¿Qué le parece a usted que Dios le había dicho a Abraham que él sería padre de multitudes? Le dijo el Señor a Abraham, versículo 1 de Génesis capítulo 12, y haré de ti una nación grande. ¿Y sabía usted que la esposa de Abraham era una mujer estéril? ¿Sabía usted que Abraham ya había perdido el vigor sexual de la juventud? Pablo lo describe en este capítulo 4 de Romanos, que su cuerpo ya estaba como muerto de viejo. Pero le digo algo, él nunca dejó de creer. Le digo algo, él nunca dejó de esperar. Él nunca dejó de esperar. ¿Sabe por qué? Porque su esperanza, porque su fe estaba basada en Dios. Estaba basada en Dios. Yo quiero preguntarle a usted, ¿en qué está basada su esperanza? La verdad que Abraham es un testimonio tremendo en las Sagradas Escrituras. Como que todo el entorno a Abraham le decía que no se podía, pero él nunca dejó de esperar. Por eso que encontramos esa afirmación, esa frase, que él creyó en esperanza contra esperanza. Es más fácil creer cuando todo se ve auspicioso y esperar cuando todo se ve generoso. Un escenario favorable es más fácil. Pero como en el caso de Abraham, su situación era más difícil. Pero fíjese, no en vano a Abraham se le llama, y lo conocemos, lo identificamos como el padre de la fe. ¿Qué está esperando usted? Se considera una persona que podríamos decir hoy día, este hermano, esta hermana, en él, en ella, vemos fe, vemos amor, vemos esperanza. Yo quisiera terminar con una historia que se cuenta. Hay una niña de 15 años, se cuenta una historia, que se enfermó repentinamente,
quedando casi ciega y paralizada. ¿Sabe? Un día esta joven, insisto, de 15 años, escuchó al médico de cabecera mientras le decía a sus padres. El médico decía: pobre niña, por cierto que ha vivido ya sus mejores días. Eso fue lo que dijo al médico, que esta niña ya había vivido sus mejores días. Y como usted escuchó, repentinamente quedó ciega y paralizada con 15 años. ¿Sabe? Ella escuchó las palabras del doctor, que dijo que ella ya había vivido sus mejores días. Y escuche lo que ella respondió. Dijo: no, doctor. No, doctor. Mis mejores días están todavía en el futuro. 15 años, casi ciega y paralizada. Dijo: son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. No en vano, los creyentes tenemos una frase. Decimos que lo mejor está todavía por venir. Lo mejor está por venir. Si usted se fija, esta chica de 15 años nos da una tremenda lección. No he vivido todavía los mejores días. Y la circunstancia era difícil, era complicada. Pero ella dijo: todavía me queda algo grande, que es el contemplar al Rey, con mayúscula, a mi Rey, en su hermosura. ¿Dónde está su esperanza hoy? ¿Se considera usted una persona que ha abrazado realmente la esperanza en el Señor? Bueno, 3 cosas que el Señor quiere ver en usted y en mí: fe y esperanza y amor.